Muros rodeando esto.
Seguimos adorando a Dios y vamos a buscar en nuestra Biblia un versículo que quizá usted lo ha oído muchas veces. Es Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Aleluya. El tema del día de hoy es: no te canses de orar. No te canses de orar. Dice en la Reina Valera, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? No, dígalo duro. ¿De qué? Pero no dice orar nada más. ¿Qué más dice? De orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. La Reina Valera contemporánea dice: además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Y la Nueva Traducción Viviente dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Padre, gracias te damos por tu palabra que van a ser expuestas en esta tarde o en esta mañana. Bendícela, glorifica tu nombre, bendice a las personas que estamos aquí presentes, bendice a las personas que están virtualmente conectados, aquellos que lo verán, Señor, quizás días después, que puedan ser bendecidos por tu Espíritu Santo, guiados por ti, y que tu palabra pueda traer fortaleza, pero también salvación a aquellos que todavía no te sirven. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse los que están de pie. Aleluya. La oración es el acercamiento espiritual que tenemos con Dios. Cuando oramos, nos acercamos a Dios. Es donde nuestra alma se conecta con Él. Y cuando oramos, Dios se acerca para hablar con nosotros. Por eso es que decimos que la oración es una conversación de doble vía. No es solamente usted que está hablando, sino que también Dios habla con nosotros. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, entonces nos acercamos a Dios. Y cuando digo doblamos nuestras rodillas, no necesariamente estoy diciendo que literalmente estamos doblando las rodillas. No, usted orando, caminando, también Dios se acerca a usted. Usted acostado, orando, Dios también se acerca a usted. Usted haciendo sus oficios, orando, Dios también se acerca a usted. Usted en la mesa mientras come, hablando con Dios, Dios también se sienta en la mesa con usted y habla con usted. No hay una posición que a Dios le guste más que otra. Lo que Dios quiere es hablar con nosotros. En cualquier lugar que usted ore, Dios se puede acercar a usted, si usted ora. En medio de la bulla que a veces algunas personas tienen porque tienen vecinos un poquito alegres, en medio de esa bulla que a veces usted ni se entiende hablando porque el vecino tiene esa música más alta que lo que usted está hablando, pues en medio de esa bulla, si usted ora, Dios también se acerca a usted y Dios lo escucha. Esos ruidos no interfieren a Dios para escucharnos a nosotros. Dios nos escucha en cualquier lugar. Por eso Jesús dice que le contó una parábola a sus discípulos para que ellos entendieran la necesidad de orar siempre y de no desmayar. No se trata de una posición, se trata de una actitud del corazón cuando nosotros con sinceridad nosotros comenzamos a invocar el nombre del Señor. En el mundo en que vivimos y en los tiempos en que estamos, yo creo que todos nosotros entendemos que hoy más que nunca hay necesidad de que aquellos que son hijos de Dios se mantengan en una actitud de oración. Nosotros somos embajadores de Dios en este mundo, pero también somos sacerdotes delante de Dios por este mundo. Como embajadores del reino de los cielos, nuestra tarea es de dar a conocer el evangelio. Cuando a una persona lo hacen embajador en otra tierra, esa persona está representando nuestra nación en aquella tierra. Es decir,
que la tarea de un embajador es muy activo, aunque algunos solamente quieran cobrar el dinero. Nosotros como embajadores del reino de los cielos tenemos una actividad permanente, dar a conocer la buena nueva de salvación aquí en la tierra. Esa es su tarea como embajador, representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero nosotros también tenemos una tarea como sacerdotes. Y los sacerdotes no eran aquellos que estaban aquí en la tierra para solamente hablar acerca del reino de los cielos. Los sacerdotes eran aquellas personas que conectaban al pueblo con Dios. Eran los representantes del pueblo delante de Dios. Eso hacía el sacerdote. La gente llevaba su sacrificio, su animal, el sacerdote oraba por ellos, le pedía perdón a Dios por ellos, sacrificaba por ellos y Dios lo aceptaba. Nuestra responsabilidad, como lo dice el apóstol Pedro, ahora ustedes son un reino de sacerdotes. Ahora nuestra responsabilidad delante de Dios es representar al pueblo. Un pueblo malo, un pueblo pecador, pero nosotros somos sus representantes. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? ¿Qué hacían los levitas? ¿Qué hacían los sacerdotes que ministraban? Invocaban y oraban y adoraban a Dios en beneficio del pueblo. Y ahí estaba el sacerdote todos los días en una oración de intercesión. No solamente una vez al año cuando se expiaban los pecados, sino que todos los días los sacerdotes tenían trabajo que hacer y tenían que orar y sacrificar por el pueblo. Aunque el pueblo fuera malo, pero ellos eran los representantes delante de Dios. Ezequiel capítulo 22 nos dice: y busqué hombres que se pusieran en la brecha, hiciesen vallado a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo encontré. El trabajo sacerdotal de nosotros es ponernos entre el mundo y Dios, para que Dios no derrame su castigo en el mundo, y nosotros hacer igual que Daniel, pedirle perdón por los pecados de todos. Señor, perdona a este pueblo. Señor, perdona a este pueblo. Señor, yo sé que República Dominicana está viviendo como ellos quieren. Están viviendo de espalda de ti. Pero nuestra oración tiene que ser: Señor, perdona a este pueblo. Señor, perdona a este pueblo. Señor, mira, manda gracia, manda tu palabra, toca los corazones. Esa es la tarea de nosotros como intercesores. No estamos aquí para orar para que Dios destruya el pueblo, como mucho le gustaría. Hay mucha gente que dice: yo voy a orar para que Dios castigue a este pueblo, y se alegran. Nuestra tarea no es alegrarnos por el mal del pueblo. Nuestra tarea es interceder por el pueblo. Grandes hombres nos dan ejemplo, como Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba bajando de aquel monte y encuentra a este pueblo vuelto un etcétera, alabando y adorando un ídolo, un becerro que habían hecho? Moisés, allá conectado en la presencia de Dios, viaja con esa emoción porque le va a enseñar al pueblo la ley de Dios, y encuentra al pueblo adorando a un becerro. Pero más que Moisés, dice que Dios se enojó tanto que le dijo a Moisés: mira, apártate, que yo voy a exterminar a este pueblo y te voy a dar otro pueblo. Pero ¿cuál era la tarea de Moisés? Alegrarse y decir: gloria a Dios, escuchó mi oración, Señor, extermínalo a todo y dame gente nueva. Moisés cumplió su rol cuando le dijo al Señor: no. ¿Y qué dirán los egipcios? Que el Dios de ellos no lo pudo aguantar en el desierto, que lo sacó para matarlo. No, Señor, perdona a este pueblo. Wow. La tarea de nosotros como intercesores no es alegrarnos por el mal que ocurre. ¿Cuántas personas se alegran cuando ocurre un terremoto? Y usted lo oye diciendo: eso es por el pecado de ellos, eso es porque son malos. No importa lo malo que sea el pueblo, usted y yo no hemos sido puestos en la tierra para alegrarnos por el mal del otro. Usted y yo hemos sido puestos en la tierra para interceder por otros, para ponernos en la brecha, para que el juicio de Dios no caiga sobre todos, para que algunos puedan encontrar salvación a tiempo. Esa es nuestra tarea. Debemos de tomar eso en cuenta. La parábola que acabamos de leer habla sobre un juez
Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo que el pastor acaba de decir con la historia? Usted verá más adelante. Pero Lucas 18 dice que Jesús le contó una parábola. Y la parábola tiene dos personajes principales. Número uno, aparece un juez injusto. La característica de este juez, la que la Biblia presenta, déjeme decirle que no son buenas cosas. Porque la Biblia dice, Jesús contando la parábola, es decir, que Jesús dice que ese juez ni temía a quién, a Dios, ni temía a los hombres. En otras palabras, ese hombre vivía para él y no le importaba nada. Mire, decir que una persona no le tiene miedo a Dios, que no le teme, que no lo respete, eso es grande. Porque hay gente que aunque irrespetan a Dios, pero por lo menos con los labios dicen de que creen en Él y que le aman. Es más, hasta los ladrones se encomiendan a Dios cuando salen a atracar. Y algunos hasta crucifijos tienen para que Dios le ayude a que atracar. Pero cuando una persona sale descaradamente diciendo, yo no creo en Dios ni me interesa, usted dice, bueno, esto es fuerte. La Biblia dice que ese juez ni temía a Dios ni le temía a los hombres. Y otra característica de este juez es que era injusto. ¿Qué contraproducente? Un juez que es injusto. Uno que ha sido puesto ahí para hacer justicia, y el hombre es un injusto, no le interesa hacer justicia. Pero de eso sabemos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos jueces tenemos nosotros que no hacen justicia? En nuestra sociedad, en estos días, o ya hace como un año, la cara de la procuradora es como una foto de terror para muchos. La procuradora de la República Dominicana es como una foto de terror para muchos. Y todo lo que se suena en la noticia, ya cuando usted ve la foto de esa doña en el periódico, usted dice, bueno, aquí viene alguien más que cae. Y eso, que eso es una señora que está tratando de hacer lo justo. Imagínese el terror que causa un juez que sea injusto. Que todo el mundo sabe que hace lo mal hecho y lo más grande es que a él ni le interesa que usted lo sepa. No le importa. Abusa de su autoridad. Y lo segundo que presenta la parábola es una viuda, una persona que no tiene un esposo, una persona que ha quedado sola, una persona que quizás ha sido abandonada como la sociedad judía hacía con las viudas, la abandonaba, no le daba la atención y que tenía un problema e iba delante del juez injusto para que él le hiciera justicia. Delante del juez injusto para que él le hiciera justicia. Sea sincero, hermanos. Si usted tiene algún problema y tiene que ir a la policía, no es cierto que usted lo piensa 1000 veces para ir a la policía a poner una querella. Porque usted está pensando, cuando viene a ver, me encuentro al hombre ahí adentro siendo policía. Y si esta señora sabe que el juez es injusto, pero es la única persona donde ella puede acudir a ver si él hace algo, imagínese el dolor que le puede causar en el corazón. Yo tengo un amigo, quizá usted también ha escuchado, pero yo tengo un amigo real que lo atracaron y él fue a la policía a denunciarlo. Y cuando él entró me dice, oye, vi la cara del tipo. ¿Qué usted busca aquí? No, que vine a preguntar una dirección, dice él, porque dice, fue lo único que me salió, porque si yo comienzo a decir que me atracaron, y yo estoy viendo al tipo que me está tomando la información y yo creo que ese fue el que me atracó. Yo le dije, no, que vine a buscar una información. Y dice, se fue de ahí y dejó eso así. ¿Para qué? Si el que me atracó es policía también. Imagínese esa señora delante de un juez injusto pidiendo que haga justicia. ¿Qué hubiese hecho usted? Abandona. ¿Y a quién es que yo le estoy pidiendo que me haga justicia? Pero la señora, rompiendo todos los pronósticos, se presentaba, dice, día tras día, delante del juez, diciéndole lo mismo. Necesito que me haga justicia. Al principio, dice la parábola, el juez no le hacía caso para nada ni le importaba. Pero llegó un día en que tanto la persistencia de la señora presentándose, el juez dijo, mira,
Yo no le temo a Dios ni le temo a hombre, pero esta señora me puede sacar de mi casilla, en otra palabra. Por eso yo le voy a hacer justicia, para que no me saque de mi casilla. Y la señora recibió lo que ella andaba buscando. Se le hizo justicia. Un juez injusto le hizo justicia. ¿Por qué? Por la persistencia de la señora. Resulta que Jesús, hablando con los discípulos, le dice: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. ¿Vieron la actitud del juez injusto? Hombre malo, injusto, y como quiera tuvo que hacer justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que no es injusto, que es justo y que nos ama? Porque el juez no hizo justicia con la viuda porque la amaba, no hizo justicia porque él entendió que era lo correcto, solamente le hizo justicia para salir de ella. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo, que nos ama, hará justicia con nosotros si se lo pedimos? La parábola no tiene que ver con la mujer o la viuda. La parábola tiene que ver con el contraste entre un Dios justo contra un juez injusto. Y como un juez injusto, como quiera, tuvo que hacer justicia, entonces Jesús está señalando al Padre: hay esperanza porque nuestro Dios es justo. Tardará menos, nos ama. Por eso ustedes tienen que mantenerse, ¿cómo? Orando siempre. ¿Por qué usted ora? ¿Por qué usted tiene una petición insistentemente delante de Dios? ¿Porque cree que Él la va a contestar o porque usted piensa que Dios no le está escuchando? ¿Por qué razón usted siempre está pidiendo por lo mismo? ¿Por qué? A veces nuestras oraciones están cargadas de dudas. Estamos orando, pero estamos dudando de que Dios va a contestar. Estamos orando, pero estamos dudando de que Dios no está escuchando. Y por eso al otro día vamos delante del desesperado: Señor, pero recuérdate que yo estaba orando ayer y mira, no ha pasado nada. Ya con eso usted está diciendo que antes de usted hablar, ya usted está dudando de que Dios no va a hacer nada. Y usted está como la viuda, creyendo que tiene un Dios injusto o un Dios sordo y que hay que repetirle mucho la cosa porque se le olvida. Y por eso oramos mucho, porque a Él se le olvida de vez en cuando. Es que Él tiene demasiadas cosas y a Él se le olvida. O no puede atenderme. Y voy a insistir tanto hasta que Él me preste atención. Si lo hacemos de esa forma, no hemos entendido realmente quién es Dios. Hace unos años, recuerdo yo que estando el hijo mayor mío pequeño, vamos camino a la iglesia un día, un diciembre, y camino a la iglesia cuando está la fiebre de que ya casi es Navidad, que los regalos de Navidad. Recuerdo que él me dice: papi, ¿tú crees que este año Santa Claus me trae muchos juguetes a mí? Y yo pensé: Santa Claus. Bueno, Santa Claus nunca me dejó nada, ¿verdad? A mí nunca me dejó nada. O por lo menos nada que yo pidiera. Y pensé: qué buen momento para darle una lección a este muchacho. Y le digo: mira, mi niño, Santa Claus no existe. Esos son cuentos. Es más, Santa Claus tiene una olla tan grande que ni del Polo Norte puede salir. No hay dinero para avión. Si tú le pides mejor a Dios en oración, ese sí te puede dar buenos regalos, pero tiene que orar. Él dice: Dios me va a dar regalos, juguetes. Sí, si tú oras, Dios te da juguetes. Y él dice: ¿y puedo orar ahora? Estábamos en el vehículo. Claro, tú puedes orar ahora. Señor Jesús, yo sé que tú eres bueno, dice él, y yo quiero que tú me des muchos juguetes. En el nombre de Jesús, amén. Yo digo en el momento: wow, qué bueno. Me sentí contento.
mi hijo, aunque sea 2 o 3 palabras, está orando. Y le digo a él, papi, de ahora en adelante, todos los días tú tienes que orar diciéndole a Dios lo mismo. Ora todos los días para que tú veas. Y él me dice, ¿que ore todos los días? Sí, no. Papi, pero Dios no es como tú. A Dios no se le olvidan las cosas. Ya yo se la dije. Bueno, pues a mí yo me quedé callado hasta que llegamos a la iglesia, porque ¿qué más yo voy a decir? Yo queriendo dar una lección y me la dieron a mí. Y de ahí en adelante, camino a la iglesia, yo me quedé pensando, pero Dios no es como tú, a Dios no se le olvidan las cosas. ¿Para qué voy a pedir por lo mismo? Ese día yo pensé, cuidado si yo pido mucho porque yo dudo. Señor, yo necesito tal cosa. Y al otro día, Señor, yo necesito. Eso es porque uno está dudando. Porque la oración debería ser, Señor, yo necesito tal cosa. Y al otro día, Señor, gracias porque yo sé que tú estás orando. Gracias, gracias porque yo sé que ya tú pusiste la fecha para tú responderme. Gracias. Y ya no tengo que volverle a pedir nunca jamás. Solamente esperar que él haga porque a él no se le olvida lo que yo le he dicho. Yo recuerdo que ese año mi hijo recibió un regalo como nunca. Y yo no tuve que pagar, eso fue lo que me gustó, ni un peso. Porque como gente comenzaron a regalarle. Y como a mí se me había olvidado eso, después que él está destapando juego y llega un juego hoy y un juego al otro día y otro, yo como que me llegó a la mente ese día, yo, wow, qué lección. Dios sí lo escuchó y no se olvidó. Nosotros no oramos bien la mayoría de veces. Oramos con duda en nuestra mente. Yo sé que Dios puede sanar, pero estoy pensando que el cáncer es demasiado para Dios. Yo como que no. Tú tienes fe, sí, ora por este cáncer que se va. Y tú dices, bueno, es que está difícil. Bueno, Señor, si tú quieres lo sana, porque tú no tienes fe. Si tú quieres, debemos de aprender a orar con confianza. A Dios no hay que persistirle para que Él responda. A Dios hay que creerle y entender que Él va a responder. Él no es un Dios injusto. Él no es un juez injusto. Él es un Dios justo. Miren, a veces nosotros nos preocupamos más porque Dios conteste nuestras peticiones y nuestros deseos que por servir y vivir para Dios fielmente como debemos. Pero la pregunta no debe de ser si Dios responde. La pregunta debe de ser si nosotros estamos viviendo conforme a su voluntad. ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? Porque esa pregunta es más importante que estar preguntando si Dios va a contestar nuestra petición. A veces nos parece que Dios, la forma como hablamos, pareciera que Dios es una persona retardada que responde siempre después que ha pasado el tiempo. Cuando oramos, hacemos a Dios parecer como una persona que no tiene conocimiento de las cosas, porque hasta le estamos diciendo cómo debe de hacer las cosas. Cuando oramos, nosotros le estamos obligando a Dios a hacer las cosas como nosotros creemos. Y se nos olvida que el soberano y el que sabe cómo hacer las cosas es Él, no nosotros. Que Él es que tiene la respuesta perfecta, no somos nosotros. La persistencia en la oración trae un elemento transformador en nuestras vidas. ¿Por qué a veces Dios no responde de una vez a nuestras peticiones? Porque no es el tiempo prudente para Él contestar. ¿Por qué a veces Dios no responde de una vez nuestras peticiones? Porque Dios a veces quiere trabajar en nuestro corazón más que otra cosa. Porque no le interesa la respuesta a su oración, sino la condición de nuestras vidas. Nuestras peticiones no van a encontrar respuesta hasta que no llegue el tiempo que Dios ha señalado. Porque Él es que sabe lo que debe de hacer. Cuando nosotros oramos, entonces nuestra vida comienza a ser transformada. Porque usted puede decir, ¿y entonces para qué oramos tanto? Para que Dios siga transformando nuestra vida. Dios a veces permite que oremos tanto porque tiene lecciones que darnos a nosotros primero. El apóstol Esteban, que había conocido al Señor Jesús mientras era apedreado, lo único que dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. En aquellos que han conocido a Cristo, el odio no puede reinar en sus corazones. Y yo escucho tantas personas orando para que Dios castigue a fulano o al otro que me robó.
usted tiene que aprender cuál es la oración correcta, porque Dios no contesta o no le dice sí a todas las oraciones, mejor dicho. Debemos de orar conforme al corazón de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, Él no estaba orando al Padre para que se vengara por todo lo que le hicieron. Él estaba orando al Padre para que la salvación descendiera y perdonara a todos los que estaban ahí, porque para eso Él vino, para morir. Pero después el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra que es necesario que nosotros padezcamos. Entonces, cuando usted esté padeciendo, no puede estar orando para que Dios tome venganza. Esa no es la justicia que Jesús está hablando en la parábola. Cuando Jesús está hablando acerca de la justicia, que Dios nos hará justicia, está hablando según su voluntad. La justicia depende de según el propósito que Dios tiene con nosotros. Al principio decía, nosotros somos sacerdotes, nos ponemos en el lugar del otro para interceder delante de Dios por ellos. Del pecador, del malo, del atracador, del que roba. Señor, yo sé que es un pecador malo, que ha hecho mucha maldad, pero por favor, Señor, extiende tu mano, transfórmalo y perdónalo. Ese debe ser nuestros tipos de oraciones. No alegrarnos cuando al vecino que quizá me había hecho la vida imposible le pasa algo malo. ¡Ay, Dios me contestó a mí! Dios no te ha contestado nada. Porque el deseo de Dios no es que la gente muera, sino que sean salvos. Pero Señor, yo estoy padeciendo. Eso es lo que la Biblia dice en miles de versículos. Es necesario que vamos a padecer en esta tierra. No es que vamos a vivir bien, es que vamos a padecer. Pero que cuando padezcamos sea por causa de Cristo y para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Y quiénes son capaces de hacer eso? Aquellos que se han doblado ante la presencia de Dios y han permitido que la sangre de Cristo haya limpiado y transformado sus vidas. Piensan diferente, porque no pensamos como la gente del mundo, sino que tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas. Por eso el cristiano a veces hace locuras como esa, porque no está pensando terrenalmente, está pensando conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aprender a orar mediante la voluntad de Dios. Que nuestra mente se conecte con la mente de Cristo para que podamos congeniar y orar las cosas como Él quiere. Hay muchas cosas, mis hermanos, que están pasando en este mundo que necesitan nuestra oración. No para que nos libre y nos aparte y que nosotros no estemos quizás ensuciados en todo lo que está pasando, sino para que Dios salve a las personas. Nuestro bienestar está seguro en Cristo. No esté buscando bienestar. Nuestro bienestar está seguro en Cristo. ¿Saben? Ustedes han visto todo lo que está pasando en la India. La hermana Francia estaba hablando ahorita al principio, orando por eso. En un solo día, cifra récord, 370,000 personas infectadas del COVID. Más de 17 millones de personas que han sido infectadas por el COVID en la India. 17 millones de personas. Ningún país tiene ese número. Aunque en porcentaje, la India sigue siendo un país que tiene un porcentaje bajo frente a otros países como México y Estados Unidos, porque su población es demasiado amplia, pero 17 millones de personas, son 17 millones aquí, en China y en la India. Han tenido que inventar crematorio en las calles y en los parques para poder quemar los cuerpos de tanto que son. A la gente lo internan en los propios carros de ellos porque en los hospitales no hay forma de entrarlo. Así que abran la puerta, acuéstese ahí le ponemos el suero y el respirador si es que aparece. Pero los otros días un misionero que está en la India manda un video de cristianos que están corriendo donde están los infectados. Con todo y mascarilla, pero corriendo. Porque aunque usted tenga mascarilla, si usted sabe que alguien está infectado, usted ni siquiera quiere ponerle la mano. Pero ellos van corriendo a orar por ellos porque saben que se van a morir para que puedan morirse con Cristo a tiempo. ¿Y quiénes son tan locos para dar su vida por otra? Aquellos que han creído en Cristo. Aquellos que han comprendido que son sacerdotes aquí en la tierra. Aquellos que han entendido que su vida está segura, pero la de ellos no. Y ellos ahora son lo importante. Pero ¿cómo somos capaces nosotros de hacer eso? Humanamente no hay forma.
Pero cuando nosotros comenzamos a vivir bajo la voluntad de Dios y para Dios y a obedecer lo que Dios nos dice, entonces seremos capaces de hacer locuras como esa, porque Dios hará justicia. No a nosotros para nuestro bienestar, sino para aquellos indefensos que no tienen quien le haga justicia. Aleluya, aprendamos a orar. Nuestra sociedad también necesita la oración. ¿Cuántos casos de corrupción usted está escuchando últimamente? Nuestros políticos necesitan nuestra oración también. Da pena, mis hermanos, que no solamente políticos, sino gente que están ligada a la fe también ahora están saliendo en la palestra pública. Bueno, el caso de la pastora con toda esa testaferra ahora con tantos millones. Pero no solamente hay una pastora, hay varios pastores que tienen problemas porque han tomado dinero de narco. Y uno dice, pero Dios mío, está bien que los impíos hagan lo que quieran, pero aquellos que están en la fe también están dejándose arrastrar. Debemos de orar. Jesús dijo, y cuando Él venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El dinero no lo es todo en este mundo. Necesitamos aprender a vivir para la gloria de Dios. Yo lamento que líderes religiosos estén envueltos en esto. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí para vivir una buena vida. Nosotros estamos aquí para vivir para Cristo. No se deje arropar por los bienes materiales. Los bienes materiales solamente dan placer aquí en la tierra. No van a más nada a otro lado. Pero Cristo nos da a nosotros la vida eterna. Más allá de esta vida. Vale la pena ser fiel al Señor. Vale la pena obedecer al Señor que estar solamente detrás de cosas materiales. No se deje llevar. No se deje llevar por todas las voces que usted oye. No se deje llevar. Nosotros tenemos la palabra más segura en nuestras manos. La palabra de Dios es la palabra segura. Vivamos para la gloria de Dios. Dejemos de estar corriendo detrás de personas. Hagamos nuestro papel como sacerdote y oremos por ellos. Ojalá que esta pastora se arrepienta y pueda comenzar una nueva vida. Ojalá todos aquellos líderes religiosos que han hecho desechos, sea poco o mucho, puedan arrepentirse y volver. Ojalá que nuestros políticos puedan también doblar su rodilla delante de Dios. Sería el testimonio más grande. No que Dios lo extermine, sino que Dios lo salve. Pero para eso está la iglesia aquí en la tierra. Para orar siempre y no desmayar. Señor, pero yo oro y esta República Dominicana sigue peor. Que fue lo que Jesús dijo. No desmayar, no se cansen de orar, porque nuestro Dios es un Dios justo. Lo que pasa es que Dios tiene tiempo para cada cosa. Y nuestras oraciones serán respondidas en el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, te doy gracias. Te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi Dios, ¿quién como tú, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios grandioso? Ay, Señor, delante de tu presencia estamos para que nos enseñes. Nos enseñes a vivir para ti, nos enseñes a orar conforme a tu voluntad, que cumplamos nuestro rol de intercesores, de sacerdotes delante de ti, Padre Santo. Que no nos cansemos de orar, que aunque la situación en el mundo sea caótica, no nos cansemos de orar. Que oremos por el extranjero, por aquellas naciones que están en circunstancias muy difíciles como la India. Que oremos por nuestro país, que oremos por nuestros políticos, que oremos por la delincuencia, que oremos por aquellos que atracan, que oremos por aquellos que roban. Que oremos, Señor, aún por aquellos que se hacen pasar por cristianos. Que nuestra actitud no sea venganza, ni ira, ni contienda. Que nuestra actitud sea reconciliación. Que nuestra actitud sea salvación para ellos. Porque nosotros tenemos que tener la mente tuya, el corazón tuyo. No pensar como piensan los demás aquí en la tierra, sino como tú piensas. Y tú eres un Dios misericordioso. Dice lento para la ira. Y dice tu palabra grande en misericordia. Que seamos así también, imitadores de ti. Oh Señor, que ya nuestras oraciones no sean para nosotros, sino para ese mundo que necesitan que nosotros clamemos por ello.
Te lo estamos pidiendo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.